Bien, finalmente nos pusimos de acuerdo en agendas para el capítulo 2 de esta aventura de Strategic Foresight for Business. Correcto. ¿Cómo estás? Excelente y muy contento porque en esta ocasión, tal como dijimos, trajimos un invitado súper especial para este capítulo dedicado, tal como prometimos, a semiconductores. Tenemos a nuestro amigo Demóstenes Pérez, posiblemente una de las autoridades más importantes en logística en la región, presidente CCNP, entre otras muchas actividades directivas que tiene a su cargo, pero es más conocido por los amigos como Demo. Muchas gracias, Hola, jóvenes. Demo, bienvenido. Gracias. Una oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, honrado de ser el primer invitado de este super podcast. Excelente, Demo. Estaba en el top 3. Exacto. Bastantes cosas pasaron en el mundo de semiconductores en esta semana. Yo te diría que desde la última vez, desde que grabamos el podcast anterior, ha pasado bastantes cosas. Sí. Pero hay algunas cosas interesantes que pasaron hace pocos días. Una de ellas es un anuncio importante de Willow, Google, la computadora cuántica de Google. Sí, el chip, ¿no? El chip cuántico de Google, Willow, definitivamente son esos hitos que a veces pasan dentro de múltiples noticias, buenas y malas, que a veces uno, por no estar pendiente de esas cosas, lo puedes perder. Hablábamos de señales débiles la vez pasada, pasada, ¿te acuerdas? Exacto. Y si lo ves desde perspectiva del impacto y la diferencia entre, digamos, la computación tradicional versus la computación cuántica y los resultados que ellos obtuvieron con este experimento, este chip Willow de Google, cálculos y computaciones que en el computadores, digamos, de lo que llaman supercomputers, que típicamente le puede tomar 10 a los 25 años, es decir, 10 con 24 ceros. En años, ahora lo están haciendo en 5 minutos. Eso es más que la edad del universo, ¿no? Es una cosa que es casi imposible de pensar. La diferencia en que una arquitectura tiene contra una arquitectura tradicional de bits. Y eso de por sí ya es un tema muy interesante de saber, pero luego lo comienzas a ver, ok, como tú y yo siempre hablamos, so what, ¿no? Eso, ¿cómo lo vamos a usar? ¿De qué manera se va a aplicar? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me afecta? ¿Qué tipo de problemas tenemos como sociedad que no hemos podido resolver con la arquitectura de computación que tenemos hoy en día? Que de nuevo es sobre cuál corre muchas cosas y no todas las cosas. Y ahí tú puedes comenzar a pensar en, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas medicinas. Lo complicado, lo difícil, lo complejo que es ese proceso de descubrimiento. Temas financieros, temas de problemas en logística y todo lo que es, por ejemplo, el tema de medición del clima. Gestión, ¿no?, de rutas. Gestión de rutas. Real. Entonces son problemas que típicamente requieren un poder de computación mucho más allá de lo que tenemos hoy en día a nuestra disposición, a pesar de todos los centros de cómputos que tenemos. Pero antes de llegar a eso, Alex, tú que también sabes bastante de eso, así en layman's terms, en palabras bien básico, la diferencia entre la computación tradicional versus la computación cuántica, ¿cómo lo puedes describir tú? Voy a ponerme mi sombrero de ingeniero electrónico y robótica desde hace muchos años. Yo obviamente me gradué de eso hace años, pero te podría decir que tengo un buen background traduciendo al español ese jargon técnico que hay. Entonces, la mejor manera tal vez que yo logro explicar cuál es la diferencia entre la computación cuántica y la computación normal y por qué es importante y por qué debería de traer cambios importantes como los que acabas de mencionar es con una analogía. Imagínate un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez, en un juego normal, tú puedes mover una pieza a la vez. Y todas las piezas tienen dos estados. El movimiento donde estoy ahorita y el movimiento donde voy a estar después de hacer ese choice que tengo con una pieza. En la computación cuántica eso cambia. Y imagínate que es un tablero de ajedrez donde tú puedes hacer todos los movimientos posibles al mismo tiempo.
eso cambia por completo la manera de cómo ganar, cómo pensar el juego. Finalmente es una manera de hacer cómputo con muchas más probabilidades que con simplemente switches. Es lo que hace que tenga un problema que hoy no tiene la computación clásica, que es una acumulación de errores. Esa acumulación de errores requiere algoritmos que sean de refinamiento de errores, que eso fue lo que probaron con Willow. Entonces, ese refinamiento de errores, por ejemplo, es con el que prueban las supercomputadoras hoy en día. Ahora, el tema es también que esto no necesariamente va a reemplazar, ¿no? Eso, a veces la gente la piensa que no. Por ejemplo, evidentemente estamos en una etapa donde esos tipos de máquinas requieren un entorno de control, por ejemplo, de temperatura. Evidentemente, la computación tradicional va a seguir siendo la forma que vamos a seguir haciendo las cosas. Sin embargo, se va a complementar lo que sabemos y vamos a poder atender problemas que no podemos resolver de una manera más, digamos, eficiente con la computación tradicional. Yo te diría que todavía no estamos en un momento ChatGPT de la computación cuántica. Falta bastante para eso. Claro. Evidentemente, a la hora de poder comparar las cosas y ves la diferencia, ya sabes más o menos extrapolando, y eso para eso que hacemos este tipo de podcast, para ayudar a la gente a prepararse para lo que viene y no necesariamente para, oye, esto ya se puede usar. Claro. Evidentemente, siempre vamos a tratar de traer cosas al presente para asegurar que la gente se puede preparar, porque es importante tomar decisiones al respecto. De eso se trata. Te puedo asegurar que en 30 años no se van a estar utilizando computadoras clásicas. De hecho, ya hoy puedes comprar entre 10,000 y 40,000 euros, ya puedes comprar una computadora cuántica con determinadas, obviamente, limitaciones. Yo te diría que los temas más importantes, y con esto quiero darle pie a nuestro invitado, que están a la puerta de resolverse en el momento de que se pueda utilizar la computación cuántica para resolver un problema, un job to be done, que todavía no estamos ahí. Uno de los temas que está en la fila, además del descubrimiento de vacunas nuevas y testeo de medicamentos, es el tema de la resiliencia de la logística mundial. Y yo creo que la pandemia le dio una lección al mundo de lo importante que es ese tema para el planeta entero. No sé si tienes tu take en ese específico tópico. Totalmente. Dice un amigo mío que la pandemia nos convirtió a los logísticos en ciudadanos del primer mundo. Antes no nos veían ni sabía qué hacíamos y... Simplemente llegaban las cosas a tu casa cuando las pedías en Amazon. Era muy difícil explicar a lo que uno se dedicaba y ahora pues obviamente cuando comenzó la pandemia y comenzamos a ver titulares que hablaban de supply chain y estos temas, escuchamos a presidentes de los países hablando del tema y ellos mismos no sabían mucho. Así que sí, definitivamente que la pandemia cambió muchas cosas. Ya antes se venía hablando un poco de las cadenas de suministro resilientes, tal vez se hablaba de ágiles, ¿no? Porque antes de la pandemia hablábamos todo de just in time, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí comenzó a cambiar un poco esa mentalidad just in time, pero el just in case, uh-huh. Y ahora tenemos toda una mezcla de modelos dependiendo de las industrias, dependiendo de los productos, dependiendo de los mercados. Entonces ahora tenemos como una mezcla de todo, porque sí estamos viendo cosas just in time, pero también estamos viendo los just in case, todo conviviendo al mismo tiempo. Y hay movimientos globales, cambios de centros de facturación, hay movimientos geopolíticos, hay situaciones complejas que obligan exactamente a las cadenas de suministro a ser mucho más eficientes, pero nos obligan a buscar formas de ser más predictivos. Uh-huh. Y ahí es donde creo que entran estas nuevas tecnologías que nos podrían permitir tener un poquito más de visión, ¿no? Tener una bolita de cristal ahí para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ya veníamos viendo, antes de la pandemia, se hablaban de las torres de control uh-huh. en supply chain, que básicamente eran estas plataformas que se conectaban con satélites y que te podían decir, por ejemplo, en ese entonces lo que nos preocupaban eran los desastres naturales, los tornados, los huracanes, cómo cambiar las rutas, alguna visibilidad de huelgas en los puertos y tal, ¿no? Eso es lo que se veía antes de la pandemia, ¿no? Y habían
De hecho, había una que era como la plataforma que todo el mundo pues anhelaba o estábamos estudiando, que es una que hizo una empresa que se llama Flex, que la montaron en California, cerca de Silicon Valley, que tenían como el prototipo de la plataforma perfecta, ¿no? Esto fue antes de la pandemia. Entonces, ese cockpit masivo que cualquiera quiere tener ahí para controlar todo. Exacto. Esto lo hablábamos en las presentaciones hasta el 2020, ¿no? Hoy en día, pues eso ha cambiado y ahí nacieron durante la pandemia también muchas plataformas que ya se están interconectando con sistemas satelitales y que son mucho más sencillas, incluso que tengan al alcance de empresas medianas o hasta pequeñas, ¿no? Entonces, sí ha evolucionado la tecnología, falta mucho todavía por hacer, pero ya existen plataformas digitales, pues, tecnológicas, que nos permiten conectar la parte física con la parte predictiva, ¿no? Y a través de modelos y a través de gemelos digitales, y hay un montón de temas ahí. Grid, ahora ya te puede orquestar todo ese tema, ¿no? Exacto. Con Grid, de hecho yo soy cliente de Grid, y estamos trabajando en ese tipo de cosas, ya mirando un poco lo que llamamos que ya no se usa mucho el término, pero antes era el Control Tower, que era básicamente poder tener una visibilidad de dónde está tu producto, ¿no? Y yo recuerdo que yo antes hacía en mis presentaciones un show que yo te decía que tú podías saber dónde estaba tu pizza cuando pedías un Domino's Pizza o un Uber, pero no podías saber dónde estaba tu contenedor de $400,000, ¿verdad? Buena analogía. Sí, tengo 1000 slides de eso que hacía antes, ¿no? Y siempre era el mismo caso, ¿no? Ahora, todavía seguimos sin tener ciertos niveles de visibilidad, sobre todo en nuestras regiones, en América Latina, donde puntos cruciales como puertos, aduanas y tal, no permiten ciertas conexiones, hay ausencia de estándares, hay un montón todavía de retos, pero ciertamente hemos avanzado muchísimo. Y la tecnología nos está permitiendo tecnología a menor costo y más accesible que antes. Este concepto de data lake creo que cambia mucho las cosas, mucho. ¿no? Sí. Los datos se vuelven oro. Totalmente. Aunque todavía, fíjate, es increíble, todos pensamos que luego de pasada la pandemia, y lo hemos visto en cosas gubernamentales y demás, como que nos fuimos de cabeza hacia la digitalización, pero pasa la pandemia y hemos visto algunos pasos para atrás, claro, ¿no? Volvimos a hacer algunas cosas manuales, se perdió como el ímpetu, ¿no? que traíamos por la obligación que había en ese momento. Y sí, creo que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer y sin duda alguna en las cadenas de suministro, en los procesos logísticos se requiere tener mayor certeza, porque estamos hablando de, puede pasar cualquier cosa, pero la comida tiene que llegar, la ropa tiene que llegar, los insumos tienen que llegar, la medicina tiene que llegar. La medicina tiene que llegar, es decir, los procesos logísticos van a ser más eficientes, sí, pero no van a dejar de existir. Y uno no puede olvidar, obviamente, el tema de seguridad cibernética, contraataques, porque eso también se ha demostrado ya. Se ha demostrado y de hecho hemos visto en los recientes años ataques importantes a agencias, a empresas, a 3PL globales, a líneas navieras, a puertos. Han estado secuestrados por semanas. Total. Han habido golpes muy fuertes a partes o a eslabones de las cadenas, ¿no? Sí. Algunos públicos, otros no tan públicos, pero está ocurriendo cada vez más. Y si tú quieres, y creo que la pandemia lo demostró también, si tú quieres hacerle daño a alguien, córtale su cadena de suministro, ¿no? Claro. Un poco lo que decía Sun Tzu, ¿no? Sí. Todavía muy válido. Claro. Sí. Y tú sabes que hablando del tema de datos, que evidentemente coincidimos 100% contigo, que al final del día eso lo que va a permitir armar esos modelos predictivos, usar inteligencia artificial, todo eso. Recientemente escuché el concepto de data poisoning como un fenómeno de ataque cibernético. Tomando en consideración que la data vale oro, ahora los que están atacando y quieren corrompir tu sistema te van a meter datos que no son reales. Precisamente para que el algoritmo y los modelos predictivos no te den lo que quieres dar. Wow. Entonces, eso, de nuevo, son otras fronteras que vamos a estar entrando que uno, de nuevo, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Como tú dices, ¿no? Ser mucho más resiliente, just in case, just in time, y ahora con todos los otros aspectos disruptivos que tenemos. Estoy acordando de Duro de Matar, cuando el equipo terrorista cambia los datos de aterrizaje del avión
Sí, para que se estrelle, ¿no? Sí. Fue tan sencillo como eso. No hubo bomba, no hubo nada, solo le cambiaron los datos. Claro. En este mismo línea de pensamiento, Demo, y muy en línea con los semiconductores, otras cosas también pasaron esta semana. Y Glenn, tú sabes, hemos sido bastante vocales en hablar de estos elementos. Yo creo que hay dos elementos bien importantes que pasaron en Panamá durante la semana. La primera es, Panamá se consideró como un estado asociado a Mercosur. Y con Glenn fuimos bastante vocales en escribir artículos sobre qué significa esto. De hecho, hay un artículo que se llama Mercosur más Chips Act. Hay un doble impulso para Panamá en el ecosistema de semiconductores. Y el segundo evento que pasó es la reunión de la 100, que es esta reunión de para no entrar en jargon, es de este grupo especial de la OCDE, de este grupo especial de países, con miras al desarrollo y a una red informal de semiconductores para efectos de desarrollar el ecosistema dentro de ese grupo de países. Esas dos reuniones pasaron en Panamá. Y obviamente vimos la foto, y tenemos una buena idea de que algunas cosas pasaron. La estrategia se puso a prueba, seguramente hubieron comentarios, feedback y bastante positivismo general sobre lo que se está haciendo. Hay una ley que salió en abril, hay un decreto que se firmó en el gobierno pasado todavía para esto, y el gobierno actual está mucho impulsando esto. What's next? Y te digo, y esa es una pregunta que siempre me gusta hacerte a ti porque que tú estás beyond good and evil. Eres bastante pragmático en tu manera de verlo. Sí. No, y tú sabes lo que me gusta de Demo, perdón ahí, Alex, lo que me gusta de Demo, que él obviamente está anuente de todo lo que Panamá está haciendo para poder fomentar el hecho que Panamá sea un jugador atractivo para empresas grandes. Pero cuando las cosas se comienzan a ponerse serias, van a querer que hablar con una persona que no solamente conoce de un incentivo en particular, pero conoce de toda la cadena para decir, sabe que ese incentivo te sirve o no te sirve, y cómo te sirve y cómo te tiene que parar. Y luego que lo tienes, ¿cómo aseguras que está cumpliendo con los reglamentos que van asociados? Yo pienso que lo tengo, pero capaz que después me llega una multa porque no cumplí con algo. Sí. Así que tú tienes en mi opinión, y por todos los años que te conozco, Demo, tú tienes una forma de ver las cosas muy del lado del cliente, y no tanto del que te está ofreciendo como país. Exacto. Bueno, yo tengo la suerte de que he estado o estoy simultáneamente en diferentes realidades. Yo hoy puedo estar metido en una operación de descarga de un contenedor y mañana puedo estar sentado con un ejecutivo de la Casa Blanca. Esa es mi realidad. Sí, eso es lo que hemos visto contigo. Sí. Tú me chateas a veces, estoy en un palacio. La vez pasada estabas en un palacio en Europa. Sí, y eso pues obviamente me hace tener una perspectiva muy pragmática, como tú dices. A veces no me creo todos los cuentos. Sí. Por muchos años me he dedicado a trabajar o a vender nuestro centro de distribución, nuestra plataforma logística, para que empresas grandes o medianas o incluso pequeñas puedan crecer sus negocios en nuestra región utilizando lo que ya está. Como siempre les digo, la rueda no hay que inventarla, ya existe. Y en ese camino pues me he encontrado muchas cosas, experiencias buenas y experiencias no tan buenas. Pero bueno, yo siempre digo que he participado en más de 200 proyectos de este tipo, ¿no? De hub. Entonces, con empresas del tamaño que se te ocurra, de la industria que se te ocurra. Entonces, bueno, eso es una bendición realmente. Sin, como te digo, sin que se me olvide cuál es la raíz, ¿no? O sea, si estamos en la operación, si estamos en el aeropuerto, si estamos en el puerto, si estamos en la carretera. De alguna manera tienen las dos manos. La mano operativa bien puesta y el lado estratégico del país. Es un poco loco, pero sí, es la realidad. Esa es mi realidad, así soy yo y es como lo he hecho siempre. Y aparte me gusta, pues es súper dinámico, no me aburro jamás. Ya que me aburra creo que hay un problema. Usualmente tengo más cosas que hacer de las que puedo manejar, ¿no? Hay un término que lo he escuchado más de una vez. Yo he sido alguien muy vocal en términos de promover a Panamá para el ecosistema de semiconductores. Glenn también.
en muchos ángulos. Obviamente no tenemos el mismo grip tuyo de estar en operación de Colón, por ejemplo, el día a día. Ahora, hay una expresión que me encanta, va a parecer idiota, pero me parece sumamente real, si lo analizas profundamente, que Panamá tiene tantos beneficios para una empresa extranjera que se quiera colocar aquí, y se vuelve tan fácil que en algún momento puede ser difícil. Bueno, de hecho es un quote que yo uso siempre, y eso ese quote lo acuñé hace, no sé, En efecto, es tuyo. 15 años, sí, yo sé que lo digo. Me pasó con una multinacional, pero que tenía que estaba buscando establecer una operación en Panamá y se estaba manejando a través de un branch de ellos de Brasil. Y en ese entonces no habían videollamadas, sino que eran teleconferencias, ¿no? Me acuerdo. Entonces, estaba yo intentando explicarles, encima ellos brasileros, acá panameños, entonces pero hablábamos en inglés. Entonces intentaba explicarles cómo funcionaba el proceso, ¿no? Porque era una operación regional, realmente el inventario, el producto ni siquiera era para el mercado local panameño, sino que era para distribución regional. Entonces tuvimos 2 o 3 reuniones telefónicas y no había forma de que estos ejecutivos brasileños entendieran lo que estábamos hablando. La realidad Por que... la cantidad de facilidades. Sí, ¿no? porque, o sea, obviamente Brasil tal vez es uno de los países o de las economías más complejas a nivel de procesos aduaneros y también más ineficientes a nivel de procesos logísticos. Entonces, de pronto llegan a Panamá y se encuentran a Disney World aquí, que todo es perfecto y todo es sencillo y todo es rápido. Y no confían. Obviamente no confiaban, no me creían. Sí. Bueno, ellos quedaron enviando una delegación, tuvieron una semana aquí, la pasamos súper bien además, pero fueron, tuvieron que venir. Claro. Este grupo y inclusive... Ver para creer. Ver para creer. Y ejecutivos de la empresa con el partner de ese entonces que teníamos en ese país. Y ahí fue donde yo dije, o sea, es que, y se lo decía yo al que quedamos siendo, todavía somos amigos, es que Panamá es tan fácil que es difícil de entender. Entonces, esa es una realidad que vivimos siempre, sobre todo cuando... después que pasan todos estos temas de las listas, Panama Papers y demás, siguen como metiéndole más complejidades al proceso. Y bueno, hemos aprendido a sobrepasar todos estos temas porque en realidad la legislación, como está constituida la plataforma logística, tiene los propósitos y la forma de hacer muy clara. Entonces, realmente, en temas de compliance y demás, si te quieres ir por las esquinas, tal vez vas a encontrar cosas, pero la realidad es que cuando las grandes multinacionales que de verdad quieren o necesitan, entran y hacen las pruebas ácidas, dicen, aquí no hay ningún problema. Y la realidad está en Colón, donde tienes 8 de las 10 farmacéuticas más grandes del mundo, tienes a todas las marcas de ropa deportiva del mundo, dispositivos médicos, tecnologías, es decir, hay muchas empresas que han comprendido que no están en Costa del Este necesariamente, sino que tienen una operación para la región. Y te vas a encontrar incluso compañías que están en Colón que ni siquiera tienen oficinas en Panamá, ni tienen empleados en Panamá. Eso es lo que yo hago, en realidad. Sí. Los clientes nuestros, eso es lo que vendemos, operaciones manejadas a través de control remoto. Y el panameño de todos los días no conoce esa realidad, no conoce el letrero que mira grande, sí. En el edificio grande, sí. pero esa realidad que tú conoces bien, ¿tú crees que depende o esa complejidad adicional que podría ser para una empresa que quiere venir? ¿Tú podrías decir que depende de quién cuente esa historia de Panamá? Sí, claro, totalmente. Mira, hay 2 factores, ¿no? Para ponerlo claro en mi experiencia. Este año nada más, nosotros hemos trabajado con 2 empresas alemanas, ¿no? Una, en su manera de pensar corporate, dijo, ok, esta es la manera, ok, check. O sea, fueron muy simples en su análisis y entendieron al día 1. Esos a los 3 meses ya estaban operando. Yeah. Otra, que tiene algunas similitudes, llevamos como 2 años todavía peleando, ¿no? Y desafortunadamente pasó lo que tú acabas de mencionar. Escucharon una voz que no tenía el nivel de conocimiento de los usos y costumbres, vamos a llamarlo así, y se apegó a unos temas tributarios que no aplicaban para esta operación, una operación, insisto, regionalizada, y realmente creó un caos dentro de esta compañía que tiene
un equipo comercial en la región desarrollando negocios, pero no han logrado utilizar la plataforma A full. porque alguien dijo algo que no era correcto. Claro. Alguien con cierto nivel. Con obviamente. una marca detrás. Exacto. Entonces, me encuentro yo en el medio de la frustración de los equipos comerciales y dice, oye, pero si es que mi competencia lo está haciendo. Y no solo uno, y el otro lo hace y lo hace hace 15 años. ¿Yo por qué no puedo? Porque alguien lo explicó mal. Exacto. Pero ahí viene el otro elemento, que tú también lo mencionaste, que todavía como país sufrimos de antecedentes, de Total. cosas que pasaron, Sí. donde la gente puede decir, ¿sabe qué? Poner extra- Bien puede ser que se puede hacer, pero por los antecedentes, Sí. yo quiero hacer un double check acá. Sí. Y algo que nos ayuda es también que en el tema de promoción se maneja como todos los procesos gubernamentales, ¿no? Son equipos y son personas que van cambiando cada periodo gubernamental. Aparte que es un one size fits all. Esa misma persona promociona semiconductores, ropa, zapatos, Turismo, turismo. Pero Claro. en realidad, yo pienso que cualquier empresa responsable, claro, va a escuchar al, Sí. digamos, vamos a ser voz oficial del país, que sea por lo general el gobierno, pero van a querer hablar con personas como tú y otras, Claro. que son las que viven eso a diario. Y ahí es donde los que hacemos lo que yo hago, buscamos la forma de que nos escuchen o de que nos pregunten. Es ¿Ves? cuando sí sabes que Claro, ese es el tema, ¿no? Y a mí, y lo he dicho siempre, yo cuando salgo a vender mi negocio, yo primero vendo Panamá. Y no vendo ni Colón ni Pacífico, o sea, yo vendo Panamá. Luego entramos a entender cuáles son las necesidades del cliente, se hace un análisis. Miren, esto les va a dar risa, pero yo me encuentro todavía hoy colegas, ¿no? Expertos en logística global que me dicen, no, lo que pasa es que como mi carga viene de China, yo tengo que tener mi bodega en el Pacífico, porque es lo más corto. O sea, no sé cuántas veces yo explicaba esta, ¿no? Como 1000 veces. O sea, tiene cero que ver de dónde viene, dónde vas, porque el sistema panameño Te permite hacerlo. no está Es amarrado a irrelevante. ninguna cosa. O sea, Irrelevante. y si viene de Europa y que está en el Pacífico, no pasa nada tampoco. O sea, está el canal seco. O sea, obviamente ya hacemos explicaciones un poquito más técnicas de que no tiene nada que ver. Tenemos que ir a estudiar el modelo de negocio, tenemos que ir a estudiar el mercado objetivo de esta empresa, tenemos que entender otros elementos y entonces entendemos dónde realmente debe estar. ¿Cuál es la visión de esta empresa? O puede tener un negocio hoy, pero no necesariamente se va a quedar ahí, sino que me dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero desarrollar el mercado local panameño y tal y tal. Entonces, bueno, ahí comenzamos a hacer, no es un one size fits all. Es Claro. cada caso. Es más, por lo menos en mi compañía, yo ni siquiera tengo tarifarios. Yo armo las tarifas para cada cliente porque cada Es uno... business case. Claro, porque son diferentes empresas, son diferentes procesos, son diferentes modelos de negocio. Incluso yo tengo 2 empresas que hacen lo mismo y tienen procesos de negocio internos completamente distintos. Y no pasa nada, ¿me entiendes? Es como es. Entonces, allí es donde sí hay que tener un poquito de cuidado en lo que estamos promoviendo, qué promovemos, qué vendemos, ¿no? Y ahí se requiere inclusive nuevas soluciones y hablamos algo de soft landings y cómo ayudar a estas empresas a escuchar las voces correctas. En los últimos 5 minutos que tenemos de podcast, Glenn, acabas de mencionar una palabra clave. Soft landing. Si yo soy una empresa que estoy en Taiwán, en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste, en Europa, y quiero entrar en un ecosistema, llamémosle de semiconductores para efectos del core del programa de hoy. Y ya sea que hago diseño, sea que hago testeo, sea que Desarrollo de software. desarrollo el software para el testeo, cualquiera de esa cantidad de empresas del ecosistema. Y cualquiera de esos 20 países que participan en la cadena de valor de los semiconductores. Y me conviene estratégicamente, llámese CHIPS Act, llámese Trump, friendshoring, llámese lo que sea. Y Panamá está en mi radar. Háblame de cómo el soft landing en Panamá podría ser un catalizador para que esa decisión de decir, hey, me voy, así como los ejemplos que me acabas de decir, sea, ok, Sí, porque tengo un solo punto de contacto donde puedo tomar la decisión.
No, al final es eso, ¿no? Cómo eliminamos fricciones, cómo eliminamos riesgos y cómo aseguramos que la experiencia de mover mi instalación de donde esté hoy en día, que de seguro que me costó plata, me costó recursos, me costó mucho dolor de cabeza para establecerlo. Ahora tengo que levantarlo y ponerlo en Panamá. Mira, y aquí me puedo ir a casos puntuales. Me pasa, por ejemplo, tengo un cliente ahorita, tengo una empresa que por su cuenta llegó a un estudio administrativo, vamos a llamarlo así, que le está haciendo toda la parte legal, contable y tal, que tiene cero contacto con nosotros y hoy ya deberían estar trabajando, ya deberían estar moviendo contenedores y todavía no ha llegado porque tienen un tema con su compañía, con su no sé cuál. Entonces, eso lo veo tan seguido. Entonces, si hubiera una solución real de soft landing, y cuando digo real es con gente que en realidad sepa cuáles son los procesos contables apropiados que se requieren, cuáles son los procesos legales apropiados, ¿no? La parte de impuestos, que sí, que no, que aplica, que no aplica, qué sociedad debo tener, cuál de los múltiples regímenes o zonas económicas especiales existen. Es decir, para una empresa es muy complejo eso. Entonces, el soft landing viene a... Pues obviamente no es fácil armar un equipo que tenga estos skills y esta conexión entre ellos, porque obviamente sí requieres tener profesionales en diferentes áreas. Para que no te pase lo que me contaste. Exactamente. Entonces, sí sería ideal tener, o que el país pueda ofrecer este tipo de servicios, pero proven, o sea, como comprobado. Pero de nuevo, aquí no estamos hablando de un técnico que te va a decir qué se puede, qué no se puede, pero alguien que te ayuda a pensar de manera creativa, estratégica. Un llave en mano, pero con gente que tenga credibilidad, que tenga experiencia. Porque también hemos visto muchos casos. Me ha tocado ver, por ejemplo, hay compañías que uno sale y se encuentra afuera y dice, y a Panamá jamás no regreso, me fue súper mal. Claro, después entiendes qué hizo, quién lo atendió. Obviamente tuvieron malas experiencias. Se fueron a un régimen equivocado, o etcétera, ¿no? Hay diferentes factores, pero yo creo que sí un bulletproof, ¿no? Team sería de mucha ayuda y no alguien técnico, alguien con experiencia, alguien que tenga en cada uno de estos sectores, ya te digo, la parte legal puede ser un poco tricky, no necesariamente necesitas tener entidades legales en el país, a lo mejor sí, depende, insisto, depende del modelo de negocio, o sea, no hay una regla para todo. Entonces, a veces no queremos entender el modelo de negocio o por lo menos entender cuál es el plan estratégico del cliente para entonces ahí articular la solución. Claro, no necesitas alguien que te diga esto es disponible, necesitas alguien que te diga esto te conviene. Exacto. O ajusta tu estrategia de esta forma para que te adaptes a esto. Aprovechar aún más. Claro, tal cual. Y eso justo, mencionaste antes Mercosur, creo que eso da para un capítulo entero, pero sí, hay cosas andando ya. Hemos visto algunas economías o algunos países fabricantes en Sudamérica que podrían estar muy interesados. Ya nosotros estamos participando en algunas conversaciones puntuales de empresas que, obviamente, Panamá no es un mercado tan atractivo porque es un mercado pequeñito, pero este es el puente. Yo siempre digo, Panamá es el puente y nos vamos a esa frase, a ese eslogan que tenía el país antes, ¿no? Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Sí, es tal cual. Es tal cual. Y ahora esta adhesión como Estado asociado al Mercosur podría generar muchos beneficios logísticos para fabricantes, productores de estos países que hoy tienen retos importantes logísticos. Yo pienso que hay que ver al final del camino qué es el resultado de todas estas negociaciones y definitivamente nosotros también compartimos el hecho que definitivamente es algo positivo. Y cuando tú vives en un mundo de alta incertidumbre, es mejor asociarte que irte solo. Sí, y evidentemente eso es lo que está haciendo Panamá. Sí. Nadie sabe qué va a pasar. Viene una administración en Estados Unidos nueva que va a entrar, que ya está anticipando ciertas decisiones que van a tomar. Y eso tiene muchos países en un limbo de, oye, ¿debo o no debo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no debo hacer? Y eso es un tema que posiblemente, conociendo la
primera versión de esa administración va a seguir siendo la tónica de la administración, de muchos cambios, mucha incertidumbre, muchas cosas, decisiones impulsivas que de pronto se puede tomar o no se puede tomar. Y en ese entorno tú tienes que poder operar. Esa es la parte, y ni hablar de la tecnología y todo lo que viene ahí de disrupción. Sí. Último minuto. Glenn, Demo, closing statement. Bueno, yo tengo que decir, y me voy a ir a mi industria, la administración de las cadenas de suministros es el nuevo oro. Las empresas que entienden que meterle el empeño y colocar las operaciones logísticas dentro de su estrategia de negocio es clave, es importante. Vemos muchas compañías, las compañías más grandes del mundo tienen a Level 6 ya atendiendo las cadenas de suministro. Todavía no hemos llegado a esos niveles en nuestros países, pero por algo sucede, porque es la forma de mover los productos, es la forma de llegar al cliente final de la forma correcta y eficiente, ¿no? Y segura, como decía Glenn. Glenn. No, nada más agradecerte, hermano. Tú para mí eres una persona, el go-to cuando hay algo de supply chain, logística y otras cosas, evidentemente. Y tu capacidad no solamente de poder articular de manera clara, precisa y sin mucho, tú sabes, bells and whistles, lo que Panamá puede ofrecer es de sumamente valor. Y también tu capacidad de hacer networking. Eso para mí también siempre ha sido un tema que digo, no, era la referencia, ¿no? Este tipo sí tiene contacto en cualquier parte del mundo. Así que te felicito, Demo, y de verdad, muchas gracias. Demo, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por seguirnos. Los esperamos en el siguiente capítulo de Strategic Foresight for Business.